Saludos y bienvenidos un día más a Día a Día, pero estamos con el espacio de medicina bucal, y para ello tenemos aquí a nuestro doctor por excelencia, el doctor Ambrosio Bermejo Fenoy. Muy buenas tardes, doctor. Hola Miriam, encantado de estar aquí. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de diabetes y la boca, es decir, vamos a relacionar la diabetes con la boca, con todo lo que tenga que ver oralmente hablando, y creo que es un tema que repercute a muchísima gente, que igual lo sabe o no lo sabe, pero sí que es verdad que quien padece diabetes puede tener complicaciones en la boca, o la boca puede ayudar a diagnosticar la diabetes a través de problemas de infecciones y casos así, pero yo creo que lo mejor es que concretemos, que sea usted quien se lo diga a la gente que tenemos en sus casas. Y vamos a comenzar. A mí me gusta siempre ponerle nombre a las cosas, y para ello conceptualizamos diabetes. ¿Qué significa la palabra? Pues mira, diabetes mellitus, porque hay otro tipo de diabetes, que es la diabetes insípida, y que no tiene nada que ver con esto. Diabetes mellitus quiere decir, pasar a través de, en griego. Y mellitus quiere decir miel porque la sangre de estos enfermos es dulce, la orina es dulce, los tejidos son dulces. La diabetes consiste en un trastorno metabólico que hace que suba el azúcar de la sangre. Y luego veremos la serie de trastornos que conlleva. Y explicaremos también por qué recibió ese nombre, ya en la época de los griegos, diabetes, pasar a través. Lo vamos a explicar enseguida. Y sí decirte que efectivamente es un problema importante. Fíjate que sepamos, que conozcamos, hay 5 millones de españoles que padecen diabetes, y además de otros muchos que no conocen que tienen diabetes, y este es el problema. A través de la boca podemos conocer incluso el paciente que tiene probabilidades de tener una diabetes. ¿Por qué? Porque se producen en boca una serie de infecciones debido al aumento del azúcar en la sangre. Y a través de esas infecciones podemos alertar a que el paciente se haga una analítica y averigüe o no si es diabético, y en caso de ser diabético tomar las medidas adecuadas para que la enfermedad no progrese, porque puede llegar a destruir. Es una enfermedad que aparentemente, como la padece tanta gente, la podemos dejar un poco como olvidada, pero es una enfermedad que puede llegar a producir la muerte. Sí, fíjate, en el mundo se calculan cerca de 200 millones de diabéticos y unos 400 para dentro de unos años, o sea que 400 va en aumento. Millones de Es una enfermedad muy reciente, muy reciente, pero que antes no se sabía que la gente la padecía y podrían, pues eso, causar grandes... Sí, siempre, bueno, ya te digo que los griegos ya la conocían, pero ahora pues hay más que nunca, hay más diabetes que nunca, porque hay dos tipos de diabetes. Una diabetes que con una carga genética muy importante, que se llama diabetes tipo 1, y que necesita insulina. El paciente no tiene insulina. Vamos a explicar a continuación qué significa esto de la insulina y por qué se produce la enfermedad. Entonces, hoy más que nunca. ¿Y por qué? Pues Miriam, te lo voy a explicar enseguida. Tú conoces, sabes que hablamos siempre de un polvo blanco maligno que ha producido muchas muertes, que es la heroína. Sí. Es un polvo blanco que ha producido cantidad de muertes y todavía destruye. Bien, pues hay dos polvos blancos que son más dañinos que la heroína y que han producido muchas más muertes en el mundo y van a producir que el polvo blanco de la heroína. Un polvo blanco lo tengo en este frasco y el otro en este. Este que tengo aquí, este polvo blanco, es sal. La sal... En exceso es malísima. Exacto, la sal es necesaria, pero en exceso produce hipertensión, y la hipertensión es la que ha producido muchas más muertes que el polvo blanco llamado heroína. El otro polvo blanco
destructor y causante de cantidad de muertes es el azúcar blanco. El azúcar blanco se consume más que nunca. A ver, ahora me acabo de tomar un café y llevaba azúcar. ¿Azúcar? Y durante todo el día ingerimos cantidad de azúcar. Bueno, pues yo te voy a explicar un poquito. Me ha llamado la atención lo del azúcar blanco porque ya estoy viendo, no sé si en su casa lo podrán comprobar, pero estamos viendo que también disponemos de un tarrito con azúcar moreno. Luego hablaremos de él, me imagino. Sí, efectivamente. Azúcar cuanto menos mejor. Miren, ya de entrada. Eso de cuanto más azúcar, más dulce, lo dejamos para la poesía. Exacto, solamente. Mira, aquí en esta maqueta es pequeñita y vamos a necesitar un poco más de aumento. Es un digestivo. Exacto, digamos que está representado el estómago, se ve muy bien el estómago en color marrón clarito. También podemos ver el hígado cerca del estómago, en marrón oscuro se ve el hígado. Y luego aquí en esta zona enmarcada por el intestino, porque podemos ver, esto es el intestino, bueno, pues como formándole un marco a este órgano que vemos aquí en medio, este es el páncreas. Parece una guindilla. Exacto, este es el páncreas. El páncreas, a partir de ahora, lo vamos a representar como esta botella. Esta botella va a ser, a partir de ahora, el páncreas. Te digo ya, nosotros necesitamos glucosa, porque los 70 billones de células de nuestro organismo, sabes que estamos formados por células que viven de energía. Que viven de energía y necesitan energía para poder funcionar. Las células necesitan dos cosas. Una cosa es energía y la obtienen con la glucosa que les llega a través de la sangre. Y la toma la sangre del intestino, la absorbe. Y necesitan otra cosa más, que es oxígeno. Si no, no pueden vivir. De manera que el oxígeno también les llega por la sangre. Nosotros vamos a hacer una representación ahora esquemática a mayor aumento de cómo funciona todo esto, porque si nuestras células necesitan un combustible fundamental, que es la glucosa, ¿por dónde llega esa glucosa? La tenemos que ingerir. Si la podemos ingerir a través de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son un principio, como sabes, pues como los lípidos y las proteínas que son necesario ingerir en unas proporciones determinadas de las que luego hablaremos. Bien, esos hidratos de carbono se absorben en el intestino, pasan al hígado, allí se metabolizan y resultado de ese metabolismo se convierten en glucosa que a través de la sangre pasa a los tejidos, va al tejido para que la célula lo pueda absorber. Pero hay algo muy importante que es algo necesario para que pueda entrar la glucosa en el interior de las células, que es la insulina. La insulina está producida por el páncreas. Y yo te digo, miren, vamos a dejar ahora la sal y el azúcar blanco. Y ahora vamos a montar esta maqueta que tengo aquí. Bien, esto es una representación del intestino. Verás que este tubo gris es el intestino, al cual llega esos hidratos de carbono y del metabolismo del cual pues vamos a obtener la glucosa. La glucosa pasa a través de la sangre, fíjense que este tubo digestivo está pegadito a una arteria. Todo el aparato digestivo tiene pegado a él arterias que van absorbiendo, arterias y venas, y nervios. Esto blanco es un cable, es un nervio fundamental que viene del cerebro para que se pueda mover todo ello, para que se pueda activar todo ello. Bien, esta arteria es la que va a conducir a la célula. Ahora. Y esto es una célula a gran aumento, es una célula multiplicada por 100.000, lo que tengo aquí a mi derecha. A través de esa arteria, que es la que llevará la glucosa, esta arteria a la célula. Es la que va a llevar la glucosa y el oxígeno a la célula. Aquí ya la tenemos conectada. Es una célula que yo he cortado. Esto es una célula a gran tamaño. Las células, ya digo, que son el componente principal que constituye los tejidos.
Hay 200 tipos, Miriam, de células. Las neuronas, esto que es una célula epitelial, las células que constituyen el hígado. ¿Cuántas células tiene un ser humano? Pues 70 billones de células tenemos, nada más. Y luego hay un tejido intercelular que conecta esas células que se llama tejido conectivo, por el cual van estos vasos y conectan. Bueno, vamos a ver. Miriam, yo quiero que esto quede bien claro. La célula tiene ventanas, aquí tiene una serie de ventanas, y una de ellas, ventanas en su superficie. Bien, esto es una ventana que abre, es una puerta que abre, le da paso a la glucosa. A la glucosa, exactamente. Exacto. Y ahora te diré que el páncreas produce unas proteínas específicas que se llaman insulina, insulina, que es una hormona que es la llave que permite abrir esa puerta. De este páncreas yo voy a sacar ahora unas llaves. Estas llaves que tengo en la mano, Miriam, ¿serían la insulina? Serían la insulina, efectivamente. La insulina que produce el páncreas. Yo tengo esta llave y ahora esa llave que llega a la célula a través de la sangre, hace que se meta en la cerradura correspondiente y abra la puerta a la glucosa. Aquí tenemos la glucosa, que la vamos a representar como los terroncitos de azúcar. Estos terroncitos de azúcar. Vendrían a través de la... Vendrían a través de la sangre y al estar en contacto con la superficie de la célula, la puerta se abre. El receptor de la glucosa se abre y la glucosa pasa al interior de la célula y la célula ya puede utilizarla como energía para poder funcionar. Aquí la tengo, ya la tengo dentro, pero la tengo dentro porque la insulina ha abierto la puerta. ¿Qué sucede si no hay insulina? Porque el páncreas está enfermo, se han destruido las células del páncreas que producen la insulina, pues si no hay insulina la puerta no se abre y la glucosa, aunque esté en sangre, no puede entrar al interior de las células. No sirve para nada, por lo tanto, sirve para nada. Nunca llega a la célula. Exacto, aquí tenemos esta puerta que es fundamental, efectivamente. Es algo que escuchamos mucho hoy en día, me tengo que pinchar insulina. Exacto, pero fíjate que sí, que no es que no haya glucosa, la glucosa está en la sangre, está en el tejido intercelular, está en el tejido conectivo, todo está encharcado de glucosa porque no puede entrar. Esa es la diabetes tipo 1, se destruye el páncreas, las células que producen insulina, porque genéticamente el sujeto tiene un daño importante o porque produce anticuerpos contra las células del páncreas que producen la insulina. Pero la mayor parte de las diabetes son diabetes tipo 2. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Es la diabetes del adulto. Ese sujeto nació con un páncreas perfecto, no tenía enfermedades del páncreas, pero a fuerza de tomar azúcares refinados ha machacado el páncreas porque le ha exigido un esfuerzo impresionante. Para tener que crear más insulina. Exacto. Le ha exigido a ese páncreas que produzca insulina a grandes dosis y en determinados momentos. Y estos son los azúcares refinados. Los azúcares refinados, los hidratos de carbono refinados, no solamente el azúcar refinado, sí, sino el pan blanco, sí, el arroz que no sea integral, pues todo esto hace que el pico de azúcar en sangre suba muy rápidamente y se le exija al páncreas un esfuerzo tremendo. No sucede nada por una vez, pero cientos, miles, millones de veces a lo largo de la vida hace que el sujeto de más de 60 años pues produzca menos insulina o se alteren las cerraduras que dan paso a la glucosa, de manera que él se ha provocado esa diabetes. El páncreas ya no produce como debería producir, ni la insulina es tan eficaz a la hora de entrar en las cerraduras como debería serlo. Por lo tanto, el azúcar sube en sangre. El sobreesfuerzo envejece. Exacto, lo que hacemos es
pedirle un sobreesfuerzo al páncreas que no puede más y se agota. Es la diabetes tipo 2. La mayoría de las diabetes son de tipo 2, por lo tanto pueden ser prevenidas y luego hablaremos. Tipo 1 normalmente son genéticas porque hay un Exacto. defecto en ese páncreas que no produce insulina. Exacto. Y la tipo 2 es al contrario, el defecto es el nuestro por no haberlo tratado a tiempo o por haber ingerido más glucosa de la que debíamos. Exacto, hemos abusado de ese páncreas, pobrecito páncreas. Lo que sí quiero decirte también es que ahora... Esto tiene una serie de síntomas. Exacto, tiene una serie de síntomas. Y ahora vamos al porqué del nombre, por qué dice diabetes, pasar a través de él. Porque hay dos síntomas muy importantes. Uno es la polidipsia. El paciente tiene necesidad de beber continuamente, bebe mucha agua, boca seca, pero también orina en grandes cantidades, es la poliuria. Polidipsia quiere decir necesidad de beber mucha agua continuamente, con mucha frecuencia. Y poliuria quiere decir que orina en exceso, orina mucho. Por lo tanto, los griegos decían, bueno, es como si el agua pasara, entrara, pero saliera rápidamente, pasar a través de... Y mellitus diabetes porque los diabéticos tienen la sangre muy dulce, la orina muy dulce y todos los tejidos muy dulces. De manera que de ahí viene la palabra diabetes. Los pacientes también tienen polifagia, que es necesidad de comer continuamente, porque las células tienen hambre. Hay azúcar en sangre, pero ellas no pueden aprovecharlo porque sus puertas para el azúcar están cerradas. Y entonces tiene hambre, continuamente tiene hambre el paciente. Y bueno, esta es la regla de las 3 P's, poliuria, polidipsia y polifagia. Luego, pues a la larga se van a producir problemas importantes en las arterias que están con exceso de glucosa. Se va a producir arteriosclerosis y como consecuencia enfermedades del corazón, de las arterias, infartos de miocardio con más frecuencia, accidentes cerebrovasculares, alteraciones renales, alteraciones en los ojos. Son pacientes que se quedan ciegos. Te voy a contar una anécdota que te va a gustar. Y además tienen alteraciones de los nervios, tienen alteración de la sensibilidad. Mira, no sé si te va a gustar esta historia, pero te la voy a contar. Yo estudié en Zaragoza, en una pensión. Tenía una patrona que me cuidaba. Yo tenía mi habitación donde estudiaba, mi mesa de estudio frente a la ventana. Y la patrona tenía una perrita que se llamaba Perla. Era una preciosidad. Era una perrita, es un grifón blanco con mucho pelo. Era una preciosidad. Y se venía a estudiar conmigo. Bueno, ella se acostaba encima de la alfombra a mis pies. Era un encanto de perrita. Me quería mucho y yo la quería también mucho a ella. Entonces a mi patrona le dio por alimentarla en un momento determinado de la vida, cuando ya era mayor esa perrita, alimentarla, ¿sabes con qué? Pues ni te lo imaginas, con tortillas con azúcar. Les ponía azúcar a las tortillas, efectivamente. Entonces le daba para merendar pues una tortilla con azúcar. Sí. ¿Y sabes qué pasó? Pues que la perrita hizo una diabetes, enfermó, se quedó ciega y murió por culpa de su diabetes. Es decir, un perro pues no suele tener diabetes, a no ser que el ser humano se la provoque. Sí. Y nosotros podríamos llegar al fin de nuestras vidas sin diabetes si no tomáramos tantos azúcares refinados. Porque al aumentar esos azúcares en sangre le exigen al páncreas producir en exceso insulina, en pico. Produce insulina en grandes cantidades, una descarga tremenda de insulina. Y eso a lo largo de los años es fatal porque el páncreas se altera y los receptores celulares para la insulina también se alteran. Te cuento la anécdota porque la verdad es que... Que realmente somos las personas, el ser humano, quien la provocamos en la gran mayoría de los casos, por tener malos hábitos. Claro.
Y todo esto que tiene que ver con la diabetes, ¿cómo lo relacionamos directamente con la boca? Sí, pues mira, el paciente en general va a tener más infecciones porque sus tejidos, el tejido conjuntivo que une las células, esos 70 billones de células están unidos por tejido conjuntivo que está lleno de azúcar. Y entonces cualquier bacteria pues es feliz en ese tejido y se va a multiplicar a gran velocidad porque tiene azúcar para alimentarse. Pues en la boca se manifiestan muchas de estas infecciones. Por ejemplo, y una muy importante es la infección periodontal, la periodontitis, la infección de las encías, que vamos a ver a continuación unas imágenes muy interesantes. Que además sabemos que a través de ella se pierde el hueso. Pero no solamente la periodontitis. Fíjate, esta es una paciente mayor ya. Y tiene, ¿Padece boca seca? Padece boca seca. Estos pacientes la padecen con frecuencia, pero además tiene boqueras. Fíjate que las comisuras labiales tienen una infección por Candida albicans. Cándidas hay en todas las bocas, pero aquí son felices porque esos labios tienen mucho azúcar en la sangre. Esta era una paciente diabética, por supuesto. Esta es una infección, pero vamos a ver más infecciones dentro de la boca. Fíjate que en el interior este es un paciente que lleva una prótesis de quita y pon, removible. Y vemos un paladar rojo. Muy ¿Ves? rojo. Ese paladar rojo indica que hay una infección por Candida albicans. Sí. Porque el paciente, la paciente también, en este caso también era una paciente, era diabética, y hace que toda esa encía esté llena de azúcar, la sangre está llena de azúcar, el tejido conectivo que conecta las células está lleno de azúcar. Las cándidas son felices aquí, son felices y se multiplican a gran velocidad. Y esto nos permite a nosotros hacer diagnósticos tempranos de que el paciente puede tener una diabetes. Esa es la labor del dentista, descubrir a través de los signos de la boca que el paciente puede tener una diabetes. Porque si la descubrimos a tiempo, se pondrá a tratamiento a tiempo y podrá evitar males mayores, como son la alteración de todas sus arterias, la ceguera, la alteración de los riñones. Que se convierta en algo crónico. Exacto. Vamos a ver la siguiente, que también esta paciente también tiene un paladar rojo. Esta era una diabetes tipo 1. Tipo 1, al final perdió todos los dientes, tuvimos que ponerle una dentadura postiza, porque se pierden los dientes, fíjate, y se pierden por periodontitis. Aquí estamos viendo la candidiasis del paladar, porque ella llevaba una prótesis removible, bueno, pues aunque por muy buena higiene que llevara, como los tejidos están enfermos, pues se produce la infección por Candida albicans, que es un hongo. La Candida albicans es un hongo. Y vamos a ver ahora periodontitis. La periodontitis está íntimamente relacionada con la diabetes. Te voy a decir. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, otra infección. Esto es un mentón. Es una barbilla. Es una barbilla, efectivamente. Y eso es un absceso por un diente que está enfermo. Tiene una infección en un diente y el absceso, en vez de salir por el interior de la boca, sale por fuera. Es raro. Lo normal es que los abscesos... Busca salida. Busca salida por donde puede. En este caso fue por la barbilla. Bueno, pues esto tiene que ser indicativo también de decir, aquí está pasando algo. Si el paciente tiene un absceso importante por donde supura, pues hay que buscar si la sangre tiene azúcar. Vamos a ver la siguiente. Ya, estos son periodontitis. Fíjate que aquí ha perdido hueso, la retracción de la encía. Tiene una enfermedad periodontal, los dientes se han separado, tiene caries. Y esto es indicativo. Cuidado, cuidado. El paciente este, luego supimos que era en este caso es un varón, pero que era diabético, y él no lo sabía, lo descubrimos porque fuimos a pedirle un análisis de sangre al ver la situación de sus encías. Y te voy a decir una cosa muy importante. El paciente que es diabético y no lo sabe, tiene mucha más posibilidad de tener una infección de las encías, como es una periodontitis, y perder todos sus dientes. Pero al mismo tiempo te digo que si sabemos curar esa periodontitis, curarle la infección crónica que tienen esas encías, su diabetes va a mejorar. Es decir, hay una relación directa. Sí. Toma y daca, diríamos. Toma y daca, efectivamente. Y te digo por qué. Porque la infección crónica de las encías produce un estado inflamatorio también de las arterias que facilita y empeora la enfermedad de esas arterias. Es muy interesante. Curando al enfermo de su enfermedad de la boca, podemos hacer que su diabetes se estabilice. Por eso hay que tener en cuenta que cuando un paciente
no estabiliza bien con el tratamiento sus niveles de glucemia, de azúcar en sangre, hay que pensar que tiene una infección crónica. Es probable que tenga una periodontitis, hay que mandarle al médico. Son pacientes que deben visitar a su dentista por lo menos cada 6 meses. Con más asiduidad que lo puede hacer una persona que no padezca diabetes. Sí, porque si controlamos su infección de la boca, su diabetes se va a estabilizar, va a mejorar. Es muy interesante esto, es decir, el dentista tiene una labor importante que hacer. Diagnóstico precoz, tratar las infecciones para que la glucosa en sangre se estabilice y no se descompense. Y luego el paciente que sepa que tiene diabetes, también cuando vaya al dentista tiene que decir, avisar a su odontólogo, a su dentista, padezco esta enfermedad. Efectivamente. Y evitaremos... Efectivamente, sí. Y vamos a ver otras al final, estas imágenes. Fíjate otra paciente también que tenía azúcar en sangre con una separación importante. Aquí habían varios problemas, faltaban, vamos a ver la siguiente de la misma paciente, una paciente relativamente joven, es una visión lateral. Bueno, pues la tratamos, le tratamos la periodontitis, colocamos dientes que faltaban, cerramos esos espacios feísimos. Vamos a ver la imagen final de cómo esta paciente, una vez que estabilizó su azúcar en sangre y que curamos sus problemas de encía y estabilizamos los dientes posteriores y cerramos esos espacios feísimos, la mujer mejoró muchísimo de su diabetes. Incluso parece que tenga más encía después de... Bueno, la encía que ha perdido, la ha perdido, pero ya no está enferma, está sana, la hemos enseñado a cuidarse. Ella viene a revisiones cada 6 meses y está mucho mejor, porque además, al colocar las muelas que faltaban, se alimenta mejor, tritura mejor el alimento. Que también es muy importante la trituración, bueno, tener una boca saludable en sí. Ya no, la higiene es muy importante, saber que tienes una enfermedad pues que afecta a la sangre. Si afecta a la sangre, afecta a todo el cuerpo y claro, por supuesto, a la boca. Vamos a ver la siguiente, que quiero anunciarte una cosa. Mira, vamos a hacer, hemos hecho campañas otros años, tú lo sabes, que han resultado muy bien. Pues todos los viernes, a partir del mes que viene, vamos a dedicarnos a detectar este tipo de enfermedades de la boca, pues candidiasis, enfermedades periodontales, a detectarlas, a enseñar al paciente cómo debe cuidarse, cómo debe cepillarse. Es fundamental que estos pacientes usen el cepillo interdental, que vamos a ver ahora, y aquí dice, campaña La salud empieza por la boca. Además, serán consultas gratuitas, pero solamente los viernes por la mañana. Miriam. Es como la campaña que se llevó a cabo del cáncer. Exacto, sí, pero ampliando a todas las enfermedades de la boca, como esto que acabamos de ver, como las periodontitis, saber si el paciente tiene una diabetes o no. De abril a junio, abril, mayo y junio, serán 3 meses que vamos a dedicar el viernes por la mañana en consulta gratuita a todo aquel que quiera hacerse revisar la boca para prevenir, para diagnosticar estas enfermedades y hacer que a través de mejorar la salud de la boca, el paciente mejore su salud general. También es una campaña muy educativa. Claro. Para que la gente sepa que la boca pues previene otro tipo de enfermedades que igual no teníamos claro que estaban relacionadas. Sí, vamos a ver la otra imagen, porque esta es la familia Bermejo. Llevamos más de 100 años atendiendo a los pacientes. Mi abuelo, que fue dentista hace más de 100 años, tuvo 5 hijos. El del centro, que se llamaba Doroteo, fue mi padre. Y a su vez yo tengo 2 hijos, Ambrosio y David. Uno es experto en ortodoncia. Es el que hizo la ortodoncia a esta señora última que hemos visto. Y el otro es David, que lleva ya 4 años poniendo implantes y haciendo un máster en Sevilla. Y vendrá pronto. Viene en junio. Bueno, en cuanto venga le tendremos por aquí, doctor. Ya te lo presentaré. Entonces, fíjate, yo creo, Miriam, que en mi familia han habido algunos, bueno, todos los recuadros eran dentistas, pero muchos de ellos, entre ellos yo soy médico además. De todas maneras, aunque un dentista no sea médico, sí que está capacitado para diagnosticar enfermedades de la boca. Yo soy catedrático y me he pasado 30 años de mi vida enseñando a los alumnos. Con 14 premios nacionales e internacionales por investigación. Exacto. Y me he pasado enseñando a los dentistas a diagnosticar correctamente en la boca estas enfermedades. Por lo tanto,
todos los dentistas están, aunque no sean médicos, están Capacitados para poder atender al paciente y podemos hacer muchas cosas, no solamente el diagnóstico precoz, sino enseñarles a evitar, a prevenir estas infecciones que produce la diabetes en la boca. Pero además colaboraremos con el médico, porque el paciente tiene que estar controlado por un médico y un dietista, tiene que controlar su dieta y tiene que saber qué azúcares son buenos y qué azúcares son malos. Pero nosotros podemos ayudar a hacer que el paciente deje de fumar, porque si no deja de fumar, la diabetes va a empeorar. Su enfermedad periodontal va a empeorar. Y nosotros tenemos una labor que hacer. Además de arreglar muelas, tenemos una labor importante a nivel de la salud general del paciente. Podemos ayudar a que el paciente mejore su salud a través de mejorar su condición de la boca. Por lo tanto, también mejorando los hábitos, no fumar, comer sano. Comer sano, dormir 8 horas. ¿Y qué azúcares son buenos y qué azúcares son malos? Pues el azúcar blanco es malo. Es el peor que hay. Es el peor que hay. De acuerdo, que el azúcar moreno es un poco mejor, se metaboliza mejor, porque hace que el páncreas trabaje más suavemente. No se exprime para que salga la insulina en chorro de repente, sino que esos azúcares de bajo índice glucémico, que se llaman, como son las harinas integrales, el azúcar moreno, si no está teñido, el pan integral, el arroz integral, pues todos estos, si el paciente tiene que tomar hidratos de carbono, pero hidratos de carbono de bajo índice calórico, que no produzcan la expresión del páncreas terrible que la produce el azúcar blanco, por ejemplo. El azúcar blanco es un veneno que tenemos que evitar. ¿Y de dónde tenemos que sacar esa glucosa? Pues Miriam, de la fruta. De la fruta. Una manzana es perfecta. Si tú muerdes una manzana a mordiscos, consigues dos cosas. Primero, que se limpien tus encías, que se limpien tus dientes. Y segundo, que cuando pasa a la sangre, la glucosa que tú vas a obtener es una glucosa buena. O sea, lleva azúcares la manzana, pero son azúcares buenos, azúcares que no obligan a que el páncreas trabaje tan tremendamente, de una forma tan dura como cuando tú ingieres el azúcar blanco, que hace que exiges al páncreas a que trabaje inadecuadamente. Esto es lo que tenemos que enseñar a los pacientes y los dentistas lo sabemos hacer, lo podemos hacer, podemos ayudar al paciente. Una dieta saludable, un poquito de deporte, siempre venimos diciendo que el deporte también es bueno para quemar ese exceso de energía que tenemos en el cuerpo, que no es otra cosa que glucosa. Efectivamente. Y creo que con esto hemos englobado bien la enfermedad. Sí, mira, tres cosas ya tres cosas básicas resumir, para terminar. Para terminar, alimentación correcta, manzana sí, azúcar no, ejercicio físico correcto y dormir 8 horas para que el sistema nervioso esté en su punto. El estrés mata, el estrés es tremendo, empeora la diabetes. El paciente tiene que aprender a relajarse, aprender técnicas de relajación y dormir adecuadamente, es decir, una vida saludable. Una vida saludable. Y dejar el tabaco, por Dios. Y dejar el tabaco, que yo creo que es pues la meta que nos marcamos todos los años cuando llega el principio de años o año nuevo. Vamos a dejar de fumar. Pues a ver si es verdad y dejamos de fumar. Es cierto. Nos vamos con nuestra frase y nuestro lema que siempre nos gusta tanto. Sí, Miriam, si tienes una boca limpia, tus besos serán más dulces y tu páncreas funcionará mejor. Pues con esta frase que siempre nos gusta decir, al final nosotros nos despedimos, pero ya sabes que nos vemos próximamente en otros capítulos con el doctor Ambrosio Bermejo Fenoy. Muchas gracias por acompañarnos.